Hablaremos sobre los textos clásicos y medievales. Texto clásico. Durante esta época, el arte y la guerra fueron muy importantes, ya que ambos se entrelazaban y brindaban una identidad a los pueblos. Gracias a la época clásica es que nació el concepto género literario, y con base en los textos de este periodo se establecieron las estructuras tradicionales. Las características de la literatura antigua son: tiene una función mágica religiosa, se utiliza para transmitir saberes, es transmitida por tradición oral, establece estructuras tradicionales, establece modelos de comportamiento, tiene una función didáctica, en su mayoría es anónima. Los subgéneros literarios son la epopeya, fábula, mito y la leyenda. Puesto que se puede decir que la literatura comenzó en esta época, se tiene un número significativo de obras y autores representativos. Una vez terminado el periodo clásico, llegó una época que permaneció por largo tiempo, la Edad Media. Dio origen a los cántares de gesta, los cuales son lo mismo que las epopeyas. Narran historias heroicas que buscan plasmar un modelo de comportamiento en la sociedad. Durante esta época se estableció la novela como tal. Si bien a finales de la época clásica la novela comenzó a desarrollarse, al término de la Edad Media cobró gran fuerza y se basó en temas de caballería. De ahí que surgiera un género novelístico con este mismo nombre. Este tipo de obras dio origen al texto más importante de la lengua española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Renacimiento fue un periodo que transcurrió en el siglo XV al XVI, en el cual se produjo una revolución del pensamiento, las artes y la ciencia. Durante el Renacimiento surgió una época muy importante para todas las artes, específicamente en España. A este periodo se le conoce como el Siglo de Oro. El Siglo de Oro es una etapa de gran importancia para el arte porque la creación artística se produjo en gran volumen y calidad, sobre todo en la literatura. Sus géneros literarios son narrativo, lírico y dramático. La literatura moderna hace referencia al conjunto de textos literarios desarrollados en la época contemporánea. Durante esta época la sociedad se dividió en clases sociales, estableciendo una gran diferencia entre la clase obrera y la burguesía. En reacción a este nuevo estilo de vida surgió un movimiento cultural denominado la Ilustración. Se le daba tanta importancia a la razón y al conocimiento que algunos artistas decidieron que era momento de apoderar los sentimientos. Así nació el romanticismo. Fue un movimiento cultural que imponía los sentimientos sobre la razón. Una vez que el romanticismo había sido explotado por los artistas, se dio origen a otro movimiento cultural, llamado realismo. Se enfocaba en los detalles más mínimos para lograrlo. De igual manera como surgió el realismo, se dio origen al modernismo. Es un movimiento que tuvo gran impacto en las artes. La literatura contemporánea comprende aquellas obras escritas a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Durante el siglo XX hubo acontecimientos muy importantes que marcaron el desarrollo literario. Esto fue una revolución cubana en 1953. Los países que integran América Latina incrementaron su comunicación y se desató una crítica a los gobiernos que se llevaban a cabo en ese momento. Durante estos siglos se vieron dictaduras en algunos países del continente americano. Los artistas que vieron esta época tomaron conciencia de los problemas políticos que existían y decidieron dedicar su arte a ello, dando como resultado el boom literario. Los autores del boom se centraron en realizar una crítica a los movimientos políticos que se vivían en la época. Como consecuencia fueron perseguidos por los gobiernos a los que criticaban y muchos tuvieron que exiliarse en el extranjero. A pesar de esto, continuaron escribiendo aunque no fuera en su tierra natal.
La Divina Comedia fue escrita por Dante, un poeta italiano nacido en 1265 en Florencia y fallecido en 1321 en Rávena. Narra el viaje de Dante a través de estos tres reinos del más allá, guiado inicialmente por el poeta romano Virgilio y luego por Beatriz, una mujer idealizada que representa el amor divino en su travesía. Dante explica conceptos teológicos y filosóficos, además de criticar a la sociedad de su tiempo. A lo largo de su viaje encuentra numerosas almas, algunas conocidas y otras anónimas, y aprende lecciones morales y espirituales. Pertenece al género de la poesía épica. Esta obra no solo es un relato de un viaje imaginario, sino también una profunda reflexión sobre la moralidad, la justicia divina y la condición humana.